Estamos aquí en esta mesa con Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Lorenzo Meyer, bienvenido, Lorenzo. Muy buen día, Carmen. Buenos días, Sergio Aguayo, vía telefónica desde Quintana Roo. Sergio, buenos días, te saludo. Buenos días, Carmen. Bueno, desde Quintana Roo no está mal estar en Quintana Roo en la vida, ¿eh? No, desde acá ver cómo sufre el país. ¿Cómo sufre el país? Oigan, bueno, pues están varios temas esta mañana. Evidentemente, lo que hemos comentado y seguiremos comentando en estos días y que está, bueno, pues atrapando nuestra atención son los jóvenes universitarios que se reunieron en Tlatelolco y que, bueno, pues está este comunicado que emiten los jóvenes en Tlatelolco. Yo creo que, bueno, están esa expresión después de la reunión entre universitarios de diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Están después algunos pronunciamientos que se hicieron a través de Twitter, porque, bueno, queda esa circunstancia todavía no suficientemente clara respecto a que si este movimiento ya es o no uniforme respecto a ciertas cuestiones, ya es o no uniforme respecto a presentarse como un movimiento en contra de Enrique Peña Nieto, o es un movimiento que busca un ejercicio de la comunicación abierto y plural que le permita a la ciudadanía tener información suficiente para decidir en libertad, independientemente de la postura de cada quien a favor o en contra de los candidatos. Lo digo porque está el comunicado de Tlatelolco, que podríamos escuchar juntos íntegro, que lo leen a varias voces los jóvenes, y lo digo porque el llamado colectivo Más de 131 de la Universidad Iberoamericana, pues dijo, por ejemplo, que el manifiesto corresponde exclusivamente a la posición de los alumnos de esa casa de estudios y no al movimiento Yo Soy 132. Entonces, en fin, como suele pasar, y tampoco es de sorprenderse, cuando algo está en construcción, cuando se trata de una expresión masiva, pues hay puntos de vista y planteamientos que pueden ser de pronto contradictorios o no, pero ahí están y se registran todos para analizarlos esta mañana, si les parece. Esta es la lectura que dieron a varias voces los chicos que se reunieron en Tlatelolco. El movimiento Más de 131 se declara en contra de la clase político-empresarial, cuya principal expresión es la coyuntura en el intento de imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. También reprobamos partidos políticos, instituciones y expresiones privadas que lleven a cabo prácticas antidemocráticas como las que han sido parte inherente de la historia de nuestro país. El movimiento llama a la ciudadanía a no considerar que la selección presidencial de 2012 ya está decidida y extender su crítica a instituciones como el Partido Revolucionario Institucional o como Televisa, que maneja su discurso políticamente correcto pero contradictorio en sus acciones. No olvidamos la represión del 68, como tampoco olvidamos los abusos en Atenco, donde se buscó restablecer la paz a través del uso de la fuerza del Estado, disfrazando la acción con un discurso hipócrita de orden. No olvidamos la privatización de las empresas nacionales, como tampoco olvidamos la deuda de Coahuila, el Morerazo, los cuales solo restaron recursos públicos al pueblo mexicano. No olvidamos las muertas de Juárez, como tampoco olvidamos los 922 feminicidios en el Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto. No olvidemos los fraudes electorales a nivel local y federal que plagaron el siglo XX mexicano. No olvidamos ni olvidaremos a los hijos, hermanos y amigos que México ha perdido, como tampoco olvidamos la manera en que algunos medios encubren estas pérdidas. El Partido Revolucionario Institucional, a pesar de que a través del marketing político ha buscado comunicar una nueva imagen, en los estados en los que gobierna sigue perpetrando las prácticas autoritarias y por ello no creemos en su nuevo manifiesto dirigido a los jóvenes. Dicho manifiesto, presentado en la Cumbre Ciudadana, refleja el poco conocimiento que tienen Enrique Peña Nieto y su partido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de que nos propongan derechos ya garantizados en nuestra Carta Magna muestra cinismo y falta de respeto a un trabajo que no se han dado la tarea de cumplir. Se nos dijo intolerantes, y sí, lo somos. Somos intolerantes a ser vulnerables, amenazados, agraviados por ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Reprobamos cualquier acto de violencia política hecho en nombre de cualquier motivo o partido. Promovemos la paz, pero la paz crítica e incisiva. Convocamos a todo ciudadano a informarse, tomar conciencia y a tomar parte activa y crítica en el proceso electoral. ¡Alzamos la voz! ¡Denunciemos la impunidad! ¡Perdamos el miedo! Todos somos Tlatelolco, todos somos el Halconazo, todos somos Acteal, todos somos Atenco, todos somos 60,000 muertos, todos somos los actos
los impunes del país. Ya no tenemos miedo. ¡La veremos será libres! Esto se escuchó en voz de los jóvenes Lorenzo Meyer, en Tlatelolco. Caramba, Carmen, oyendo la voz, pero sobre todo viendo las imágenes, a mi edad, el se me viene a la mente el Tlatelolco del 68 y todo lo que eso implica, volverlos a ver ahí, no conmemorando, como tantas veces ha habido, la conmemoración del 68, no se olvide, etcétera, sino aquí es como si se volviera a retomar eso y se iniciara algo hacia adelante. Ya no es solo el recuerdo de lo pasado, que es la condena de un régimen, sino enganchándose en eso, lanza la vista hacia el futuro. Entonces, lo primero que se viene a la mente es que han sido estos jóvenes bastante imaginativos. Todo es imaginación pura. El hecho de que lean el comunicado varios, eso ya es interesante e importante, a varias voces, que sea en Tlatelolco, que hayan tomado días antes la Estela de Luz como sitio para reunirse por considerarla símbolo de la corrupción. Es importante lo simbólico tanto como lo sustantivo, porque los dos se refuerzan. Ahora ya, en la sustancia del comunicado, no hay que menospreciar la dificultad. Cualquiera que conozca medianamente lo que son reuniones multitudinarias, asambleas, etcétera, ponerse de acuerdo y sacar un documento más o menos coherente, vaya que sí cuesta trabajo. Y aquí hay mucha coherencia. Y lo primero que llama la atención y que es aceptable, insisten en que son un movimiento apartidista pero profundamente político. Se puede ser las dos cosas y se deben ser las dos cosas en México, porque los partidos son algo, en el caso mexicano, realmente condenable. No funcionan como lo que se supone que deberían de ser, a pesar de que están financiados por nosotros. En otros países los partidos se financian por su cuenta. Aquí somos nosotros, el conjunto de ciudadanos, y los partidos no representan a la pluralidad mexicana. Entonces es muy político decir somos apartidistas, pero somos profundamente políticos. Y luego, ¿cómo identifican en unas cuantas líneas algo, las razones profundas del no solamente de su movimiento, sino de las insatisfacciones en México? Están ligando rápidamente a el gran poder fáctico, el poder fáctico más importante que tenemos aquí, que es la televisión en una sola empresa, para decirlo rápido. Luego lo ligan sin mayor problema con el régimen que creíamos que era el régimen anterior, pero que en realidad es está aquí y se pretende prolongar hacia el futuro. Esa identificación del priismo del pasado con Peña Nieto y el proyecto de volver, es una manera de identificar el problema central de nuestra transición, que no fue tal, que no hubo realmente un cambio de un régimen a otro nuevo, a uno democrático, sino una especie de pausa para volver a tomar fuerza y volver a estar al frente de los destinos de México. El mismo espíritu, yo diría que es el mismo grupo, pero pon que algunos priistas son jóvenes, algunos, otros ya no tan jóvenes, pero hay una continuidad enorme entre los de hace 10, 20, 30, 40 años y los que están ahorita y lo que pretenden hacer en el futuro inmediato. Así que creo que es un interesante documento viniendo de quienes vienen, que se suponía un conjunto
que estaba ausente. Como dijo Javier Sicilia, les dijo bienvenidos, ya los esperábamos desde hacía rato, ya se habían tardado. Bueno, pues está este mensaje de Tlatelolco y bueno, antes de escuchar a Denise y a Sergio, les quiero comentar que nos está enviando en este momento Rodrigo Serrano, que es uno de los jóvenes de la Universidad Iberoamericana, que por cierto tuvo un diálogo, digámoslo así, con Pedro Joaquín Codwell la semana pasada aquí mismo. Rodrigo Serrano nos envía un video que dura 48 segundos, que están sacando en este momento, donde estudiantes de la Ibero están invitando a ser observadores electorales. Y nos dicen que a las 13 horas de hoy estarán en el IFE buscando registrarse como observadores electorales y que invitan a la gente a hacerlo, que esto es una iniciativa de @más de131, respaldada por la coordinadora interuniversitaria #YoSoy132. Vamos a ver este video de 48 segundos y escuchamos a Denise y a Sergio. Preocupados por la transparencia democrática, Yo Soy 132 convoca. No soy porro, no soy acarreado, soy ciudadano y voy a ser observador electoral. Si tú también estás preocupado por tener unas elecciones justas, es muy fácil ayudar. ¿Qué debes hacer? 1. Tener una fotocopia de tu credencial de elector. 2. Tómate 2 fotografías tamaño infantil. 3. No olvides llenar el formulario que te proporcionamos en el siguiente vínculo. Y si deseas ser de nuestra red de observadores, en el apartado de organización puedes inscribirte que eres parte de Yo Soy 132. Busca en la página de internet del IFE la junta local a la que corresponde inscribirte y lleva a todos. Bueno, regresamos en esta mesa con Sergio Aguayo y Denise Dresser. Bueno, escuchamos lo que leyeron los jóvenes en Tlatelolco. Acabamos de presentar este video de 48 segundos que nos enviaron los jóvenes de la Ibero. Rodrigo Serrano nos ha enviado este video donde están jóvenes de la Ibero y de esta iniciativa @más de 131, respaldada por la coordinadora interuniversitaria #YoSoy132, donde están convocando a apoyar, digamos, a convertirse, a registrarse incluso como observadores electorales ante el IFE, y anuncian que estarán ahí a la 1 de la tarde en el IFE para este propósito. Sergio Aguayo, ¿cómo ves todo este panorama? Mira, quisiera primero hacer una comparación entre el movimiento del 68 y el actual para ubicarlo mejor. Lo primero es que en el 68 el pliego petitorio de 6 puntos iba en contra de la violencia del Estado. En esta ocasión, en este año, lo que están planteando es que van contra la violencia informativa como método para democratizar el país. Y tal vez el documento que mejor va al corazón de los planteamientos, de las ideas que tiene el movimiento Yo Soy 132, es el que leyeron en la estela de luz. Me permito seleccionar 3 frases, porque ahí está la clave, creo, del punto de confluencia y unidad de este movimiento. Primero, se pronuncian en contra de la situación actual de miseria, desigualdad, pobreza y violencia. Luego lanzan una propuesta: empoderar al ciudadano a través de la información. Y con esa empoderación, con ese empoderamiento se llegará al ejercicio pleno del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión. En otras palabras, lo que nos están planteando es que en la medida en la cual la ciudadanía esté mejor informada o esté bien informada o esté informada incluso, entonces elegirá bien a sus gobernantes. En otras palabras, lo que están diciendo, el diagnóstico que están haciendo, es que los avances democráticos que ha tenido México, indudables, tienen como principal obstáculo el hecho de que una televisora, Televisa, o 2 televisoras, distorsionan la información para beneficiar a un candidato, a Enrique Peña Nieto. En consecuencia, la propuesta es: dejen que fluya con naturalidad la información
y el ciudadano, al estar mejor informado, votará mejor. No sé hasta qué punto bastaría con eso, pero ciertamente han identificado a uno de los principales obstáculos, porque además en otra de sus reivindicaciones, y ya pensando en las zonas en conflicto bélico, se pronuncian por la protección de periodistas, porque en esas zonas uno de los principales problemas es que no es que la información se distorsione, sino simplemente que no hay información, como nos informó el Mañana de Nuevo Laredo la semana pasada, de que iban a dejar informar todo lo que tenga que ver con el crimen organizado. En consecuencia, este es un movimiento para quitar un obstáculo, el principal, al ejercicio pleno de la democracia en México. Un último comentario. Este análisis que estoy haciendo es porque me parece indispensable que entendamos lo mejor posible cuáles son los mínimos que están uniendo a una juventud extraordinariamente diversa en sus orígenes, en su formación y en sus objetivos. Por otro lado, nada más recordar unas efemérides. En mayo del 2011, Javier Sicilia convocó a una manifestación, a una marcha de Cuernavaca, que reunió a 150,000 personas bajo el paraguas de la lucha contra la violencia y la protección de las víctimas y la indiferencia del gobierno del Estado mexicano frente a ellos. Esto nos está diciendo que por diferentes sectores tienen una profunda insatisfacción con el estado de la democracia en México, con la desigualdad, con la violencia, con la ineficacia, la burocracia, la corrupción y la mezquindad de la clase política. Desde esa perspectiva, yo por supuesto comparto plenamente el diagnóstico del movimiento juvenil, aun cuando creo que también la parte de la violencia se complementaría con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Denise Dresser, ¿cómo ves las cosas ahora que, por cierto, escribes en el diario Reforma Primavera al fin, tu texto de hoy? Pues yo creo que los jóvenes están descubriendo que hay algo de gran valor en esta primavera mexicana, en el espíritu de oposición constructiva, permanente versus el acomodamiento fácil. Hay algo intelectual y moralmente poderoso en disentir del statu quo. El valor de enfrentar a televisoras chantajistas y a los políticos que encumbran el valor de decir así no, frente a un resultado electoral que parece ya predeterminado. Y creo que se vuelve por ello para estos jóvenes imperativo retar a la autoridad, llamarla a rendir cuentas, seguir denunciando a Montiel y a Atenco y los feminicidios en el Estado de México y los abusos que cometen las televisoras. Quienes han tomado las calles de manera entusiasta están tratando de combatir las narrativas oficiales, las imágenes convencionales, buscan desenmascarar verdades enterradas, buscan desenterrar lo olvidado, y de ahí lo importante del comunicado de Tlatelolco, que recuerde aquello que desaparece de las primeras planas de los periódicos, las muertas de Juárez, los abusos de Atenco, se manifiestan contra la impunidad, y creo que con ello están formando parte de un incipiente pero potencialmente poderoso equipo de rescate de un país secuestrado por gobernadores venales, líderes sindicales corruptos, duopolios rapaces. Ahora, como cualquier movimiento democrático, están definiendo aún qué quieren ser, qué quieren proponer, a quién van a apoyar o a quién van a combatir. Y Sergio hablaba de los mínimos que empiezan a surgir. Y creo que esos mínimos van a converger, como lo hemos visto, en la denuncia a la manipulación de la información, en la democratización de los medios. Habrá que ver qué posición
termina adoptando el movimiento en torno a Enrique Peña Nieto, porque creo que en la última semana se tomaron decisiones de no convertir la marcha, por ejemplo, a la Estela de Luz en una marcha contra Peña Nieto por temor a la descalificación, que por asumir, digamos, partido o estar en contra de un partido se les fuera a descalificar. Creo que ese va a ser un punto de debate muy importante dentro del propio movimiento para decidir si es que van a asumir una posición anti-Peña como grupo o no. Yo tendería a creer que así va a ser, porque están denunciando a un sistema. ¿Y quién es el candidato emblemático del sistema? El hijo del sistema, el que ha sido producto de el PRI como forma de vida, el PRI como aparato clientelar, corporativo, y el PRI ahora afiliado a el poder de Televisa. Entonces creo que se vienen tiempos de definiciones importantes para el movimiento y veremos en qué agenda finalmente convergen. Hablábamos hace un momento de que acaba de llegar un comunicado aquí al estudio del movimiento que busca fomentar la observación electoral. Creo que eso forma parte de la búsqueda de definiciones, de cómo ser propositivos, de qué hacer para involucrarse en esta elección y no quedarse simplemente como un movimiento testimonial, coyuntural, que no tendría impacto en la elección o en la vida política futura del país. Pues ese es el tema, por supuesto. Déjenme hacer una pausa y regresamos con sus comentarios. Sergio Aguayo, hablas del movimiento de Sicilia, hablas de Javier Sicilia como este representante de un movimiento que ha estado hecho de las víctimas de la violencia. Y bueno, hay que decir, como desde muy temprano hemos comentado, que el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, estarán los representantes o los que forman parte de este movimiento por la paz con justicia y dignidad, con los 4 candidatos a la presidencia de la República. No todos juntos, irán por horas, estarán primero uno, luego otro y después el otro, hasta llegar a 4. Y bueno, pues Denise estará en ese. A ver, cuéntanos, Denise. Sí, recibí una invitación de Javier Sicilia para participar como testigo, entonces saliendo de aquí. ¿Estarás por ahí? ¿Nos contarás? Sí, absolutamente. Buenísimo. Bueno, pues estaremos en ello porque es, al final de cuentas, un punto de coincidencia de movilizaciones ciudadanas de estos últimos meses de gran calado. Y bueno, pues lo de Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ya nos contará Denise. Estará a partir de este día, bueno, el día de hoy, pues, con los 4 candidatos a la presidencia de la República. Y también quiero comentar algo que no está mal traer a la mesa, y después de la pausa, si lo quieren comentar. La presidencia de la mesa directiva de la legislatura de la Cámara de Diputados publica un desplegado la semana pasada que dice a los jóvenes de México. Y el Congreso de la Unión, para ver el alcance que está tomando esto, el Congreso de la Unión, dice aquí, es donde se elaboran, reciben, discuten y aprueban las leyes que nos rigen, es la representación de cada uno de los ciudadanos y de las entidades federativas. Atentos, dice la mesa directiva de los diputados, atentos a las recientes expresiones de los jóvenes sobre el país que desean y los retos, para alcanzar el México de sus sueños. Esta legislatura de la Cámara de Diputados, donde están representadas todas las corrientes de pensamiento, pone a su servicio el recinto legislativo para dialogar con los diversos grupos y dar cauce a sus inquietudes, con el único interés de mantener lo más valioso que tenemos como país, la libertad, la tolerancia y la estabilidad. Ponemos a las órdenes de la ciudadanía el teléfono 01801, Cámara, extensión 1464 para los estados, y el 5628 y 1464 en la Ciudad de México, y el correo electrónico diálogo@congreso.gov.mx. Es del mayor interés de los legisladores servir a los jóvenes, esperanza presente de México. Desplegado, firmado por la presidencia de la mesa directiva de la legislatura, Cámara de Diputados, dirigido a los jóvenes de México. Volvemos después de la pausa. En Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país. Bueno, son las 8:53 en el tiempo del centro de la República. Hemos recibido, además de
del mensaje de los estudiantes de la Ibero que nos alertaron de este video recién salido que acabamos de presentar, en donde están invitando a que se conviertan también en observadores electorales. También estamos recibiendo dos llamadas, una de Carolina Torreblanca y otra de Taide de Lara, que son estudiantes del ITAM. Ellas quieren expresarse sobre lo que aquí difundimos, sobre lo que dijeron en Tlatelolco y que acabamos de transmitir íntegro hace unos minutos y que han analizado ustedes tres. Pero antes de que entremos con alguna de las dos, ya la tenemos alguna de las dos, antes de que entremos con ellas, Lorenzo Meyer, no te quedes con las ganas. Leí el desplegado de la Cámara de Diputados que ofrece sus instalaciones, digamos, a los jóvenes que se están expresando. ¿Y qué dices tú al respecto? Bueno, entre otras cosas, ¿cómo empieza este desplegado a los jóvenes de México? Dice que el Congreso de la Unión, en donde se elaboran, reciben, discuten y aprueban las leyes que nos rigen, es la representación de cada uno de los ciudadanos y de las entidades federativas. ¿Realmente, Carmen? Nos representan a cada uno de ellos. Si fueran representantes auténticos, probablemente el movimiento estudiantil no existiría, porque habrían tenido representación desde hace mucho tiempo en este espacio que se supone, pero que no es verdad, representan al grueso de la sociedad y a cada uno de los ciudadanos. Este documento puede ser representativo del problema. Ahora que estalla el problema, entonces ellos ofrecen el Congreso de la Unión para que vayan los jóvenes. Yo me pregunto, ¿no tuvieron tiempo antes? Todas las demandas que están aquí expuestas, entre otras, el de los medios de información, en particular la televisión, ¿no lo discutieron ellos? ¿Que en ese Congreso de la Unión no es donde se pasó la ley Televisa? Entonces, ¿cómo se atreven ahora a decirnos con esa tranquilidad? Nosotros somos los representantes de cada uno de ustedes, señores y señoras ciudadanos, jóvenes, etcétera. Pero el desplegado también refleja un profundo desconocimiento de la juventud en México. Tan es así que lo publican en un periódico y proveen un teléfono y un correo electrónico al cual los jóvenes se pueden comunicar, cuando no entienden que este movimiento ha surgido en las redes sociales, es producto de Twitter, se vale de videos colocados en YouTube, en nuevas formas de expresión que entrañan la democratización de la información y del poder, que vuelve al Congreso irrelevante si no se sube a esos medios de información y de comunicación que los jóvenes manejan, y que seguramente este desplegado pasó desapercibido por jóvenes que en su gran mayoría ni siquiera leen el periódico. Bueno, vamos, si me permite, Sergio Aguayo, a dar paso a esta llamada telefónica que recibimos de Carolina Torreblanca. Ella es estudiante del ITAM. Carolina, te saludamos. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Carmen. Buenos días a todos. Cuéntanos. Pues sí, yo soy parte del comité de medios del movimiento Yo Soy 132 del ITAM. Y solamente quería aclarar un par de puntos. Justamente por la manera en la que surgió este movimiento, pues es un movimiento muy plural con muchas distintos puntos de vista y muchos intereses y preocupaciones diversos. Y pues en ese sentido es muy difícil las opiniones de todos. Sin embargo, hay aristas comunes en las que nos concentramos en trabajar, como son la democratización de los medios, el debate en cadena nacional y otros puntos. Pero precisamente el comunicado en Tlatelolco solamente quería de 132, algunos de sus integrantes. Carolina, sabes que la línea no está muy limpia, que digamos. ¿Podrías repetir la última frase que dijiste? Y bueno, pues tu específica aclaración a lo que se transmitió aquí sobre el mensaje de Tlatelolco. Claro, quería especificar que el comunicado en Tlatelolco, mientras sí representa la opinión de algunos de los integrantes del movimiento Yo Soy 132
en particular del movimiento de los estudiantes de la IBEX, más de 131, no representa la opinión de todos los integrantes del movimiento Yo Soy 132, pero respetamos su punto de vista y trabajamos en las aristas comunes que tenemos todos. ¿Quiénes estaban, Carolina? A ver, cuéntanos una cosa. ¿Quiénes estaban en Tlatelolco? Y estoy entendiendo que los alumnos del ITAM que están representados en tu vocería se deslindan del mensaje de Tlatelolco, ¿o cómo estoy entendiendo tu llamada? No nos deslindamos. Apoyamos completamente los comunicados y las perspectivas de todos nuestros compañeros universitarios, más no compartimos algunas de sus visiones. ¿Qué en particular, Carolina? ¿Cuál es el punto en específico que estarías tú destacando del mensaje de Tlatelolco? Pues, en particular, Yo Soy 132 ITAM no piensa que el movimiento debería ser anti ningún candidato, más bien a favor de medios de comunicación más democráticos, de competencia en los medios de comunicación, de apertura para otros canales. Esa es la agenda que tenemos en común con todos los universitarios. Diferimos en otras cuantas cosas, pero bueno, solamente quiero recalcar que sí hay una sensación de solidaridad entre todos. Muy bien, Carolina, ¿algo más que quieras decir? Pues no, en realidad no. Muchas gracias, Carmen, por esta oportunidad y los invito a todos a participar en el movimiento Yo Soy 132. Nos pueden contactar por Facebook, por Twitter, y nos ponemos a su disposición para cualquier otra aclaración que quieran más adelante. Muy bien, estamos en contacto, Carolina. Gracias por la llamada y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Hasta luego. Hasta luego, Carolina Torreblanca. Bueno, pues ahí está precisamente el corazón de lo que estaban ustedes analizando. Denise, Lorenzo, Sergio tiene que irse porque tiene una conferencia, algo así, entonces se retira de la mesa, pero pues ahí está, ¿no? Buena parte de lo que decías, Denise. Sí, ahí vemos en esta llamada reflejada una disyuntiva importante a la cual se va a enfrentar este movimiento, si va a cristalizar en torno a una agenda anti-Peña Nieto y anti-PRI, o si va a quedarse solamente como un movimiento impulsando la democratización de los medios como base o plataforma mínima de acción. Yo diría que es lo mismo, Denise. Yo me atrevo a sugerir que cuando insisten en no ser anti-Peña Nieto, pero demandar cosas como la pluralidad en la televisión, en realidad implícitamente están en contra. A lo mejor es buena idea, fíjate, a lo mejor es buena idea que no se refieran mucho al candidato del PRI, con las demandas, las exigencias que están formulando ahora. Eso es suficiente para darle en el corazón de la candidatura del PRI. En realidad sería hasta redundante. Es más, probablemente sea más eficaz y hasta más elegante decir, no, nosotros no estamos en contra de ninguno, simplemente vamos a especificar políticas, situaciones con las que diferimos profundamente. Y la primera es la ausencia de una auténtica pluralidad en los medios de información en México. Con eso ya están dando en el corazón en este momento, no en una visión histórica mayor, pero en este momento en que se va a decidir vía la elección quién manejará el poder ejecutivo en los 6 años que vienen. Al exigir la pluralidad en los medios, están yendo en contra de un candidato y no necesitan decirlo. Cuando a la sociedad le envían el mensaje, ustedes decidan, cada uno de los ciudadanos que decida, pero miren, esto es lo que no debe de ser. Y además dicen, decida, pero decida usted basado en información completa. Sí, exactamente. Ahí está el tema, en donde hay coincidencias en la exigencia de una apertura en los medios, de una democratización en los medios, y es muy interesante que ahí sí hay una coincidencia plena, ya sea que algunos digan eso en consecuencia significa ser anti-Peña Nieto, punto, y otros que dicen no, que se abran los medios, que se democraticen los medios y que cada quien elija el asunto y no convirtamos esto un anti-algo o anti-alguien. Y bueno, pues ese tema está ahí abierto. Y viene también un asunto muy importante en coincidencia
con mucho tiempo antes de preparación, pero en coincidencia, lo que hoy se va a presentar en el Club de Periodistas. Al ratito ya están presentando los que forman parte de esta coalición ciudadana Democracia y Medios. Es muy interesante que llega, digamos, la presentación de estas 7 preguntas que se le formulan a los candidatos a la presidencia de la República, firmados por decenas de nombres y apellidos de gran relevancia pública en nuestro país, de especialistas, de académicos, de intelectuales, de gente que está preocupada directamente precisamente por el tema de los medios y que se ha erigido en esta coalición ciudadana Democracia y Medios. Estos no son tan jóvenes, estos son más bien son los adultos, ¿no? Aquí estamos viendo la expresión adulta de lo que estamos viendo en la expresión juvenil, que al final empata en esa exigencia de una democratización de los medios, que no es otra cosa más que revisar estructuralmente un sistema hiperconcentrado que no se sostiene más con los afanes democráticos de un país. Y están, bueno, pues un conjunto muy nutrido de firmas, de nombres y apellidos, como decíamos, en este caso de adultos, dirigiéndole un mensaje a la candidata y a los candidatos a la presidencia de la República. Y como nos explicaba Aleida Calleja esta mañana más temprano, pues les están formulando 7 preguntas en donde les están exigiendo a qué se comprometen si llegan a la presidencia de la República. Les preguntan a los 4 si impulsarían una reforma integral al régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Le preguntan a los candidatos cómo diseñarían una política pública integral de objetivos, estrategias y líneas precisas y medibles que fomenten pues la competencia y que reduzcan la brecha digital, entre otras cosas. ¿Qué medidas impulsarían para regular y fiscalizar el gasto de comunicación social para evitar que los recursos públicos se utilicen de manera discrecional? ¿Qué acciones realizarían para acabar con la impunidad de las agresiones en contra de periodistas y medios? ¿Y qué legislación y política implementarían para garantizar la producción nacional, regional y local independiente para garantizar diversidad en los contenidos? ¿Y cómo fortalecerían la reforma electoral y el modelo de comunicación político-electoral para que sea el debate y no los spots los que guían las preferencias electorales? Y una 7ª pregunta que le hacen a los candidatos: ¿de qué acciones concretas tomarían como gobernantes, quien llegue a la presidencia, con un Congreso que estará integrado por legisladores directamente vinculados con los intereses de las televisoras, para asegurar que por conflicto de interés no legislen a favor de los intereses de estas? Que ahí está el tema de la telebancada. Es todo un asunto. Entonces son las 7 preguntas de los adultos que ciertamente coinciden con el espíritu y motor fundamental de los jóvenes en las calles. Eso es un dato importante, la convergencia, digamos, de expresiones ciudadanas a los candidatos, a la sociedad. En este caso, pues se suma con lo que está pasando esta mañana en el Club de Periodistas. Y preguntas relevantes para los 3 candidatos, porque en este tema, el tema de la relación perversa. Los 4. Sí, bueno, pero son 3. El tercer, los 3 y el pilón, por llamarlo así, a Gabriel Cuadri. Aunque se me ocurren algunos calificativos mucho menos amables. Las preguntas tienen mucha razón de ser, porque en esta relación perversa entre la clase política y el poder mediático, los 3 tienen cola que les pisen. Josefina Vázquez Mota, por ser la operadora del Partido Acción Nacional como jefa de campaña de Felipe Calderón cuando se aprobó la ley Televisa. Andrés Manuel López Obrador, era candidato también cuando el PRD en el Congreso aprobó la ley Televisa, y el PRD el Movimiento Ciudadano ha postulado como candidato a Alejandro Puente en su propio intento por influir. ¡Qué cosa! Increíble que la izquierda no solo postule, sino sostenga y no se vea una mirada autocrítica de la izquierda. No, están tratando de emular a otros partidos que tienen ya sus propias telebancadas. Y la pregunta definitoria sobre el tema de las telecomunicaciones... Y ya no van a poder hablar de telebancada, ¿eh? No, ya no van a poder criticarla porque ellos mismos están tratando de construir su propia versión a través de Alejandro Puente. Pero yo creo que las preguntas son aún más relevantes en el caso de Enrique Peña Nieto, porque yo sí leí el libro que él publicó bajo su nombre, el que dice que no escribió pero sí leyó,
en el cual menciona la palabra competencia y habla del imperativo de fomentar la competencia en sectores cruciales. A él habría que obligarlo a definirse en el tema crucial de la competencia en televisión abierta. Obligarlo a decir si está de acuerdo o no en que se licite de inmediato una tercera o cuarta cadena de televisión abierta para fomentar la competencia en un sector que por su propia naturaleza duopólica ha concentrado el poder mediático y por ende el poder político en este país y que ha favorecido de múltiples maneras, lo hemos discutido aquí ampliamente, su candidatura. Entonces habría que ver si realmente Enrique Peña Nieto se compromete con aquello que promete en su libro como candidato antes de la elección presidencial, o si la frase tercera cadena de televisión abierta va a desaparecer por completo del discurso presidencial en el próximo sexenio. Bueno, déjenme hacer una pausa, Lorenzo, Denise. No sé si quieres agregar algo más. No. Vamos a una pausa. Nada más agrego, dentro de los desplegados que ha habido y comunicaciones que ha habido, hay uno del Sindicato de la Ibero que apoya a los estudiantes y que dice que la comunidad laboral de nuestra universidad expresa su apoyo y solidaridad con los alumnos que integran el grupo conocido como Yo Soy 132 y que la activa participación de los estudiantes expresando su opinión sobre la sociedad que merecemos vivir y su atinada crítica a la manipulación de los medios de comunicación, especialmente a las televisoras, exigiendo su democratización y apertura, es motivo de orgullo tanto para nuestro gremio como para el país entero. Los estudiantes de nuestra universidad y de otras instituciones que se han movilizado nos han dado un motivo adicional para recuperar la esperanza en un mundo mejor. Firma el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana y el responsable de la publicación, pues... Bueno, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, está Gabriela Coutinho en Chiapas. Nos tiene información, Gabriela, de algo que, bueno, no es que no lo supiéramos, porque hemos leído, por ejemplo, el libro de Ana Lilia Pérez, del Cártel Negro, donde se muestra con mucha claridad el grado de penetración que ha habido del crimen organizado en la industria petrolera mexicana. Y no lo dice Ana Lilia Pérez de su ronco pecho, sino que ella hizo una investigación y logró que Pemex, después de una batalla muy grande que llegó hasta el IFAI, le entregara información directa del tipo de reportes que Pemex tiene de los sucesos relacionados con, le llaman incidentes del crimen organizado con la actividad petrolera. Está también el reporte que este fin de semana, por cierto, se dio a conocer de la Auditoría Superior de la Federación, fue retomado por algunos legisladores, en donde se habla de qué estados de la República son los más afectados por el robo de combustible, que ya es una cosa verdaderamente grave en este país, lo que está pasando con el tema de robo de combustible. Y la asociación, como dice el libro de Ana Lilia, del robo de combustible y otras actividades dentro de la industria petrolera con los grandes cárteles. No gratuitamente estamos viendo cómo Sinaloa, que es el sitio donde tenemos como punto de origen el cártel más poderoso del país, que es el cártel de Sinaloa, es el estado también donde mayor actividad delictiva hay respecto a la industria petrolera. La asociación, ya decir narcotráfico, desde hace rato que quedó superado cuando se habla de la delincuencia organizada, que es un conjunto de actividades delincuenciales vinculadas unas con otras, entre otras la del robo a combustible y demás cuestiones con el narcotráfico, con el secuestro, con la extorsión, etcétera, etcétera, con la trata, con un conjunto de delitos que suman más de 20 y que en su conjunto son lo que conocemos como delincuencia organizada. Y así hay que entenderlo, porque el narcotráfico ya no va solo como actividad delincuencial. Lo traigo a cuento porque Gabriela Coutinho nos tiene información de lo que el Ejército está informando. Han descubierto en dos predios depósitos clandestinos de un tamaño respetable. Gabriela, te escuchamos, buenos días. Carmen, buenos días. Soldados del Ejército Mexicano descubrieron 2 predios con depósitos clandestinos de hidrocarburos en el ejido Tacoteno del municipio de Minatitlán, en el sur del estado de Veracruz, donde aseguraron miles de litros de petróleo crudo, diésel y vehículos tanque, cisternas, informó la 29 Zona Militar. Una demanda ciudadana llevó a personal militar a efectuar reconocimientos terrestres en este ejido, en el municipio de Minatitlán.
donde se localizaron 2 predios con depósitos clandestinos de petróleo, señaló en un comunicado de prensa. En el lugar, los soldados decomisaron más de 1.370 litros de petróleo crudo, 141,000 litros de diésel, 16,000 litros de diésel de exportación, 2 tractores con cisternas, 8 cisternas con remolques, 8 tanques cisternas, además de que se hallaron 2 depósitos clandestinos de petróleo, indicó la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo asegurado, señaló, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. La Sedena no informa de personas detenidas. Carmen, el reporte que tengo. Dime una cosa, Gabriela, tú estás en Chiapas, pero el reporte es de lo que sucedió en Veracruz. Sí, así es. Anoche se difundió ya muy tarde un comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional de la 29 Zona Militar con sede en Minatitlán, Veracruz, que es el sur de Veracruz. Exactamente, pues desde ahí es que está surgiendo esta información. Gracias, Gabriela, por el reporte que nos envías de lo que se informó ayer por la noche. Pues ahí está, botón de muestra, ¿no? Botón de muestra, para ir a algo más de fondo en relación a Pemex. ¿Cuántas veces se nos ha dicho y de qué maneras, que si esa industria estuviera en el mercado, en el sector privado, entonces se manejaría muy bien y que la falta de competencia dentro del mundo petrolero en México es causa de muchos males y de que México pierde, etcétera, etcétera? Si esta industria estuviera en manos privadas, ¿qué? ¿Ya no estaría el crimen ahí? Que me lo expliquen, porque ¿qué quiere decir? ¿Que los privados sí pueden combatir el robo y el sector público no? ¿O qué significa? Que el sector público, si fuera en este caso la empresa Pemex, estuviera en manos de personas dignas de la confianza que se les da a los funcionarios públicos, entonces no estaría ocurriendo esto. El robo sistemático tiene que venir con complicidad de adentro. Y si Pemex tiene un montón de dificultades, no es porque intrínsecamente una empresa pública tenga que perder, sino porque esta empresa con estos funcionarios públicos están desde hace ya un buen tiempo en contubernio con ese crimen organizado. Son en parte crimen organizado. Todo mundo ordeña a Pemex. El dejarlo en manos privadas, dicen, evitaría la ordeña. ¿Por qué? Porque los privados sí se comprometen, porque ya es su ganancia, a no permitir este tipo de robos de millones de litros de petróleo, gasolina, derivados, etcétera. No lo puede impedir Pemex, no lo puede impedir el Estado mexicano. Están intrínsecamente, por ser públicos, no pueden impedir los robos. Yo creo que sí podrían impedirlo si quisieran. A lo mejor en este momento ya ni siquiera, porque ya dejaron crecer el monstruo y ahora sí se le salió el genio del barril de petróleo y entonces eso es ya muy fuerte. Pero en los orígenes tiene que ser una complicidad entre Pemex o una parte de Pemex y quien roba y quien transporta y distribuye, y es más, hasta exportan petróleo. Esto es el botón de muestra de algo que está fallando, pero no porque Pemex sea público, sino porque son una punta de irresponsables o de plano unos coludidos con el crimen organizado. Sí, bueno, el libro de Ana Lilia Pérez, El Cártel Negro, es un recuento periodístico muy detallado sobre la forma en la cual Pemex ha sido infiltrado por bandas del crimen organizado, desde los Zetas hasta los cárteles, y cómo ordeñan a la paraestatal. La manera en la cual se roban petróleo, lo exportan a Estados Unidos, cómo utilizan recursos del petróleo para financiar actividades criminales. Y estoy de acuerdo con Lorenzo, esto no es más que la punta de lanza de un problema muy grave que Pemex tiene, y la explicación reside en la corrupción de la empresa, una empresa que no
es transparente, una empresa que se maneja con la más absoluta opacidad y discrecionalidad, y no me sorprendería que el propio sindicato petrolero estuviera involucrado en este tipo de actividades. Pues ¿de qué otra manera entendemos la lujosísima vida de la hija de Carlos Romero Deschamps, más que viendo a Pemex como una vaca a la cual tanto el sindicato como numerosos grupos criminales ordeñan diariamente? Pues esto es un tema, sí, esas imágenes que publicó Reforma, que retomó de su página de Facebook, que después ya bajaron las fotos, pero las fotos quedaron ya registradas en la prensa, pues indignaron a todo el mundo. Incluso Pedro Joaquín Códul, que estuvo aquí la semana pasada, dijo que a él también le indignaron esas fotografías de la hija del líder petrolero, que nos lleva, bueno, pues al tema de la corrupción, ya no solo en esta exhibición bárbara de esta muchacha que, bueno, pues mostró la forma en la que vive, y desde luego que la forma en la que vive, mostrada por ella misma, con una ostentación fuera de todo lugar, bueno, pues nos lleva al tema de cómo es que su familia o su padre puede mantener esa forma de vida que está mostrada muy gráficamente, pues lo puede hacer con un salario, se decía, de 24,000 pesos al mes, que es lo que está en la nómina de Pemex de este líder sindical. Y eso nos lleva, Lorenzo, a este libro del que hablaste la semana pasada. Nos recordaste que hace algunos años se publicó en México un libro que se llama Ricas y Famosas, de la fotógrafa Daniela Rosell, y nos prometiste que lo traerías, y aquí lo trajiste precisamente para también aludir a este tipo de ostentación que está relacionado con gente vinculada familiarmente con políticos mexicanos. Son fotografías básicamente de personas vinculadas familiarmente, o las hijas o los hijos o las mujeres o las mansiones de personas relacionadas con la vida pública y política en nuestro país, en esto que fue publicado hace algunos años y que se llama Ricas y Famosas. Te lo dejo aquí para que lo comentes, Lorenzo. Este libro, Carmen, cuando salió no tuvo la repercusión que yo supuse entonces que podría tener. Es algo que está relacionado con los jóvenes del mundo árabe y que también puede estar relacionado con los jóvenes de acá. En la primera primavera, la original, la que va de fines del 2010 a principios del 2011 en África del Norte y el Cercano Oriente, en esa hay como uno de los detonadores la sensación por el grueso de la sociedad de que sus élites han despegado, que no tienen nada que ver con las formas de vida de Túnez, de Egipto, de Liberia, de Argelia, de Marruecos, de Jordania o de los países del Golfo. Y esa distancia en realidad está en México desde hace mucho tiempo. Y lo que ahora nos llama la atención de la hija de Romero Deschamps estaba en este libro, que es un documento valiosísimo que hizo Daniela Rosell. Y es interesante, Daniela Rosell en la contratapa, ella tiene un retrato, un autorretrato, con el logo del PRI atrás. El mensaje es ya más claro, ni el agua. En esta forma de vida que estamos viendo en el libro, de mansiones lujosísimas, no de buen gusto, pero sí de dispendio, esa es la manera como ellas se identifican, este lujo literalmente asiático o árabe. Hay muchas mansiones en esta de estilo arabesco, hay hasta una de un harem, de una especie de harem, en donde están las ricas ahí, en otras con sus sirvientes, para que sean de punto de contraste. El sirviente muy mexicano en su figura, y ellas que son internacionales. Esta forma de ostentación es también, o puede ser en el caso mexicano, una de las causas de esta explosión tan relativamente inesperada, pero muy bien basada en formas en las distancias sociales que han existido siempre en México, y que en este libro, que pasó bastante desapercibido, a mí me dio tal
llamémosle shock. Lo usé con mis alumnos, con algunos de mis alumnos. Por cierto que la primera edición se me perdió por ahí y tuve que recurrir a la segunda como indicadores de el mundo tan lejano en el que viven las élites del poder, tan lejano del grueso de los mexicanos. Así que lo de la hija de Romero de Champs no es más que una versión que esta sí alcanzó la prensa y nos consternó, de algo que parece ser la vida cotidiana de este mundo. ¿Cómo se van a identificar con el México de los sin empleo o de los estudiantes que saliendo de una licenciatura, una maestría o incluso un doctorado no tienen a dónde ir? Si es un mundo de fantasía, y es una de las razones por las cuales ahora puede ser que salga de manera más explícita el reclamo de México mayoritario contra sus élites. Pues ahí está este libro que tiene una aclaración al principio que dice: las siguientes imágenes que hemos mostrado aquí en Canal 52 MX, las siguientes imágenes muestran escenarios reales. Los sujetos fotografiados están representándose a sí mismos. Cualquier semejanza con la realidad no es una coincidencia. Aunque ya en esta versión ya no vienen los nombres de los que están aquí retratados, aunque se pueden identificar algunos. Está el hijo de Carlos Salinas, por ejemplo. Supongo que es Emiliano, ¿no? Si no me equivoco, está aquí en un gran árbol que lo muestra aquí. Está también la hija de Raúl Salinas en alguna de las fotografías que podemos identificar aquí, y algunos otros que, bueno, claramente no se ve bien a qué familia pertenecen, pero sí decías que en la primera edición sí venían los nombres y apellidos. Ahora, se están representando a sí mismos, como dice, pero sí es la ostentación, digamos, de una parte de la élite político-empresarial. De los jóvenes, de los otros jóvenes. Estos son los otros jóvenes. No creo que ellos salgan a manifestarse en defensa de sus formas de vida. No lo necesitan. Pero sí hacen ostentación de ese mundo que es básicamente un mundo de los muy poquitos y que está en contraste brutal. No se necesita decir nada, nada más verlo y saber que es la vida cotidiana de el resto de los mexicanos. En contraste brutal con el resto del país. ¿Qué población de México está en este rango de riqueza? Estamos hablando del ¿qué? 0 punto algo. 0 punto algo %. Sí. En un país donde 50.1 millones de personas están oficialmente bajo la línea de pobreza y creo que 21 millones no tienen dinero suficiente al día como para comer. Pues ahí está, Ricas y Famosas de Daniela Rosell, que traemos a colación ahora que estamos discutiendo, entre otras cosas, las fotos de la hija de Romero de Champs, y que venimos de hablar del reporte que nuestra colega nos ha enviado sobre el tema del petróleo, que miren cómo fuimos enlazando las cosas. Al final de cuentas, una de las grandes preguntas que queda aquí abierta es ¿cómo es que han ocurrido las cosas en Petróleos Mexicanos para que tengamos un asunto de esta índole? Apenas esta mañana, con este botón de muestra, descubrieron 1.370.000 litros de petróleo crudo, 141 litros de diésel, y todos consideramos que es un botón de muestra de algo mayúsculo que le ha pasado a la principal empresa de este país, a la empresa paraestatal más importante del país. Me extraña que sean de petróleo crudo, porque no necesitan tener el petróleo crudo. Faltaba más, ellos ya lo pueden sacar refinado. ¿Para qué quieren petróleo crudo? Deberían... lo exportan a Estados Unidos. Pero crudo, de una vez la gasolina, pues si se roban todo, sí. Entonces se deberían de robar el que tiene mayor valor agregado. Pues ahí está el asunto. Veremos qué sucede en las próximas horas. Por lo pronto, gracias por estar aquí, Denise. Gracias, buen Vas día. rumbo al Alcázar de Chapultepec para participar en este encuentro de los 4 candidatos a la presidencia con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. Ya nos contarás. Lorenzo, gracias como siempre por estar aquí. Buen día, Carmen. Gracias a los tres.